Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39 en la mañana, gracias a nuestra audiencia. Como siempre, Dios les pague por escuchar este programa a través de las frecuencias en señal abierta de Sonorama en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. En 18 de las 24 provincias del país cubrimos toda la sierra, toda la costa y una parte de la Amazonía a través de nuestra señal en Zamora Chinchipe, a través de nuestras frecuencias en señal abierta, y pues tenemos la posibilidad de que aquellos sitios donde no llegamos con nuestra señal, usted nos puede escuchar a través de la internet visitando www.sonorama.com.es, nuestra página web, para que usted pueda escucharnos en Real Audio. Transmitimos digitalmente a esta hora a través de nuestra fanpage de Facebook, de Radio Sonorama, así se llama, nuestra fanpage, e igualmente nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. A esta hora, para mi comentario, ya estoy transmitiendo en vivo a través de mis cuentas personales en TikTok. Mi cuenta es Fabricio Vela B. Saludos cordiales a quienes se unen a este espacio de este monólogo, esta conversación que voy a tener con ustedes, ¿no? Analizando los temas de este último fin de semana, la transmisión en TikTok, e igualmente ya estoy conectado a través del Instagram. Gracias justamente a quienes se unen a nuestra sintonía en nuestra transmisión en mi cuenta de Instagram, que es Fabricio-Vela. En TikTok, Fabricio Vela B, y en Instagram, Fabricio-Vela. Ustedes pueden seguirme ahí para el comentario correspondiente a la jornada del día de hoy. Bueno, hay bastante para comentar. ¿Cómo iniciamos la semana, querida audiencia? Una vez más, creo que es lo que corresponde. Y ese es un problema recurrente en quienes están en el poder. No es un problema de hoy, no es un problema exclusivo del gobernante de ayer o del gobernante de anteayer. El gobernante de turno, el gobierno de turno, sea cual fuese este, no tiene, digamos, dentro de sus lógicas el sentido de autocrítica, el reconocer que se equivocaron, el administrar de mejor manera la sinceridad, que es un requisito sine qua non en el desarrollo de la comunicación política y de la estrategia política, la sinceridad. Partamos de la autocrítica, y la autocrítica tiene que ser el reconocer errores. Muchas veces esos errores pueden derivar en complejidades sobre las cuales se debe ofrecer disculpas, y luego de aquello rectificar y seguir adelante. Uno no elige un presidente perfecto ni un gobierno perfecto. Son los hombres, son los seres humanos los que gobiernan. Los seres humanos son susceptibles de los errores. Pero la grandeza del ser humano va atada al sentido de autocrítica. Y luego de reconocer los errores, rectificar esos errores y seguir adelante. Esa es la grandeza del ser humano. No es una lógica de los gobernantes, al menos no en este país. Los gobernantes por lo general son muy poco autocríticos, no reconocen errores y son muy dados a echarle la culpa al resto de lo que pasa y no admitir que se pudieron haber equivocado. Está claro que eso es lo que está pasando hoy. Hoy, aunque no lo reconoce el presidente Lasso, el gobierno está enfrentando una situación compleja. A mí me sorprendió escuchar ayer al presidente de la República cuando le dijo a mi colega Milton Pérez en la entrevista que le concedió en Carondelet que el gobierno de modo alguno está atravesando una situación compleja. ¿Qué es lo que yo siento con esa declaración del presidente Lasso? Que está minimizando la evolución de los episodios de las últimas 2 semanas. Casi que lo minimiza y lo reduce al caso de un exfuncionario del cual ahora parece que todo el mundo reniega y ya no se acuerdan que lo defendían o que lo pusieron ellos mismos. Pero dice, no estamos atravesando ningún momento complejo. El presidente se presenta como que seguramente está viviendo el mejor momento de su gobierno y no reconoce las complejidades de lo que está pasando. Complejidades que deben ir de la mano con una investigación que lo hemos planteado aquí en este espacio. Una investigación
seria, responsable, profunda, transparente, sin temor ni favor. Frase cliché, no, pero hay que utilizarla. Sin temor ni favor. Que permita, otra frase cliché, llegar hasta las últimas consecuencias. Así debería ser, ¿no? El querido Ramón Sollenholzner dice, Dios sí nos paga. Así es. Así es, querido Ramón. Ayer el presidente Lasso concedió la primera entrevista después de la evolución de los episodios de la semana anterior. Y hagamos rapidito una mirada retrospectiva. Hace 2 lunes, una primera publicación del portal digital Aposta, que fue minimizada por el gobierno, al punto de que se demoraron más de 24 horas para publicar un comunicado muy político, muy diplomático, ratificando la lucha contra la corrupción. Y hablando de un concepto que este periodista lo defiende y lo defenderá a ultranza siempre, el de la presunción de inocencia y el del derecho a la defensa. Y como dije desde el martes de hace 2 semanas, cuando nos encontramos con ustedes aquí para comentar lo que había pasado el lunes, el economista Danilo Carrera y otros tienen el derecho a la defensa y son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Puede caerles muy mal a algunos, pero es la misma posición que en el pasado mantuve, que la mantengo y que la voy a mantener en el futuro. Aquí el ciudadano es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. ¿Y cómo se lo demuestra? A través de un proceso. Pero había que allanar el camino para una investigación. El gobierno primero la minimizó. Silencio. Silencio. Acudieron a la Comisión de Justicia. Aparentemente hubo hasta risas en la Comisión de Justicia sobre los audios. Y después, una entrevista que concedió el presidente al colega Juan Carlos Calderón, tratando de poner las manos al fuego por uno de sus personajes más cercanos, su cuñado, el economista Carrera, diciendo que lo conoce 64 años y que es un hombre intachable. Es legítimo que el presidente defienda a su familiar, está en su derecho. Llegó el viernes y aquel día el presidente recién ordenó a su secretario de anticorrupción activarse. Recién. Llega el domingo. Le envió una carta a la fiscal diciendo que todo lo que van ellos mismos a investigar le van a entregar. Cuando dijimos aquí en este espacio, no, presidente, deje que la fiscalía investigue. Usted disponga que entreguen toda la información, pero que la fiscalía investigue lo que quiera, porque está es su obligación y su derecho. Y llega el lunes, hace exactamente una semana, y se difunde un audio que, creo yo, ese audio es el que termina marcando un antes y un después. Con ese audio es que el gobierno pasa en este escenario que lo hemos conversado con ustedes a lo largo de estos días, del silencio a la negación y luego a la reacción, aunque sigue estando el gobierno en estado de negación, se mantiene en estado de negación. Y aparece el audio, donde se escucha presuntamente la voz de Hernán Luque Lecaro pidiendo un billete. Un billete. Y ahí señalando que una parte de ese billete va a ser para fulano de tal. Mencionan a un tal Danilo. Famoso audio. Y ahí el presidente, que recién había aterrizado en Davos, en Suiza, ni bien aterrizó, manda un video diciendo que ha dispuesto que lo localicen al señor Luque, cuando el señor Luque ya no estaba en el Ecuador. Y ahí seguramente muchos de nosotros empezamos a conocer quién era Hernán Luque Lecaro. Porque no es que era un ministro de Estado y no es que el presidente o gerente, en este caso, gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas era un hombre mediático. No tiene el perfil del ministro de Gobierno o del canciller de la República o del ministro de la Producción, que están permanentemente en medios. Gerente de la ENCO es un funcionario que tiene un poder superlativo, porque es la cabeza de todas las empresas públicas, pero no es que precisamente está permanentemente presente en los medios de comunicación. Pero fue el lunes de la semana anterior que muchos conocimos recién ese nombre por primera vez, Hernán Luque Lecaro.
Y a lo largo de esos días, a lo largo de esa semana, con ese nombre allí, el gobierno ha tratado de señalar y de particularizar que la corrupción tiene que ver solamente con ese nombre, con el nombre de Luque Lecaro. Ayer, el presidente de la República dice que él dispuso que el secretario de la Administración Pública le pida la renuncia a Hernán Luque, que él lo dispuso por torpe, que fue el presidente Lasso el que le ordenó a su secretario de la Administración que le pida la renuncia a Hernán Luque por torpe, no por corrupto. ¿Qué le dijo ayer el presidente en esa parte? Escuchemos el extracto de lo que dijo el presidente ayer, Roberto Carlos. ¿Por qué salió Hernán Luque del gobierno? Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. Y le pedía al secretario de la Administración que le pida la renuncia. ¿Por qué no y él confiaba en el presentó la presidente? renuncia. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción. ¿Por qué salió Hernán Luque del gobierno? Ya, esa parte no entiendo. Porque luego, este es un extracto muy pequeño. Si ustedes revisan lo que dijo ayer el presidente primero señala en esta parte que Hernán Luque no comprendía lo que es la lucha contra la corrupción, pero no dice a qué se refiere. Y después dice que dispone que le pidan la renuncia por torpe. Y claro, Milton le dice, bueno, torpeza no es sinónimo de corrupción. Y el presidente no profundiza a qué se refiere. Pero acá dice, póngale de nuevo. Es que hay que escuchar bien para luego hacer la comparación inevitable. Póngale de nuevo. Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. Y le pedía al secretario de la Administración que le pida la renuncia. ¿Por qué no y él confiaba en el presentó la presidente? renuncia. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción. No sentía confianza en él, dice el presidente, que le pidió a su secretario de la Administración que le pida la renuncia porque no sentía confianza en él. Y cuando el colega le insiste, señala que Luque no comprendió que este es un gobierno que lucha contra la corrupción. ¿Pero a qué se refiere, presidente? O sea, si usted nos dice que no sentía confianza en él, ¿a qué se refiere? ¿Qué le hizo perder la confianza en un funcionario, presidente Lasso, que usted lo nombró? Porque esto también hay que decirlo. El presidente de la República suscribe el decreto ejecutivo 107 del 12 de julio del 2021. 12 de julio del 2021, mes y medio después de haber asumido el poder. Y designa en su artículo 1 en ese decreto 107, designa al señor Hernán Modesto Luque Lecaro como delegado del presidente de la República para presidir el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO EP. El funcionario sobre el cual el presidente dice no sentía confianza en él fue nombrado por él mismo. Y el decreto ejecutivo es el 107, firmado por Guillermo Lasso, presidente de la República. O sea, él nombró una persona sobre la cual dice ahora, ayer 22 de enero, que no sentía confianza en él, dice el presidente, que no comprendió lo que es la lucha contra la corrupción. Pero vamos, ¿de qué nos está hablando, señor presidente? Usted ya detectó que ese señor era corrupto, ya tenía alguna referencia de que ese señor andaba por otro lado, de que, como usted dijo ayer, usted ya tenía alguna referencia, presidente Lasso, que el señor Luque Lecaro había sido tentado por la corrupción.
¿En qué momento lo detecta, presidente Lasso? Es que eso me parece que son cosas que el mandatario no ha profundizado. Porque, perdóneme, yo puedo entender que mañana o pasado un presidente nombra a un funcionario. Nombra a una persona que considera de su confianza, la nombra para un cargo. Obviamente, el presidente no puede ser corresponsable o no puede imaginarse que esa persona en la cual confiaba resulta que termina sucumbiendo ante la corrupción o termina siendo un corrupto. No se imagina. Pero administremos la sinceridad, pues. Y yo sí creo que aquí corresponde que el presidente Lasso, si dice no sentía confianza en él, saber en qué momento se dio cuenta que no sentía confianza en él. Y en qué momento se da cuenta el presidente de la República que el señor Luque Lecaro no estaba en sintonía con la política de lucha contra la corrupción de la cual nos habla el presidente de la República. ¿En qué momento? ¿Cuáles fueron las evidencias? Es que, por favor, administren la sinceridad y transparenten. Yo creo que el país merece mayores detalles, hasta para entender que Luque es un funcionario que traicionó la confianza del presidente de la República, pues. ¿No les parece? Y que el presidente, en el momento que ve traicionada la confianza, ordena que ese funcionario sea removido. Es más, si se dan cuenta que no había confianza o que había algún tipo de viso de corrupción, no hay que pedir la renuncia, hay que destituirlo. ¿No les parece? Y salir al país y decir, señores, este funcionario fulano de tal, al que yo le brindé como presidente la confianza, resulta que ha faltado a la confianza y tenemos serias evidencias de que está incurriendo en casos de corrupción. Eso es lo correcto, perdónenme, creo que no estoy loco en lo que estoy diciendo. Pero ¿qué es lo que han hecho? Y aquí viene lo de fondo. Porque digo, si uno le escucha lo del presidente ayer, uno dice, bueno, lo removieron a este hombre, tenemos estas dudas, estoy planteando algunas dudas que me parece faltó en la explicación del presidente, faltaron explicaciones en esta intervención del presidente sobre las razones por las cuales dispone la salida de Hernán Luque. Pero el problema es que en entrevistas anteriores el presidente de la República dijo otra cosa. ¿Qué le dijo a Carlos Vera hace algunas semanas, antes de que estalle este escándalo? Escuchemos el extracto. Señor presidente, ¿por qué se fue Hernán Luque de las EP, de las empresas públicas, sin informe y en silencio? Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No sé por qué. Dígamelo usted. No sé, ¿por rendición de cuentas? No, pero claro que sí. Y se le puede pedir en cualquier momento la rendición de cuentas. ¿Está usted contento de la gestión al frente de eso? Bueno, se fue, ya ha sido reemplazado y tenemos que ver de aquí para adelante. A ver, explíquenme eso. Yo les estoy mostrando para que ustedes, más allá de lo que yo les digo, ustedes tengan su propia valoración. Ayer, 22 de enero del 2023, el señor presidente de la República dice que él le ordenó al secretario de la administración que le pida la renuncia a Hernán Luque porque no sentía confianza en él y porque Luque no estaba sintonizado con la política anticorrupción del gobierno. No profundiza a qué se refiere. Lo dijo ayer. Semanas atrás, en esa entrevista con Carlos Vera, el presidente dice que no sabe por qué se fue. ¿Qué mismo? O sea, ¿con qué declaración nos quedamos? ¿Con la de ayer o con la de semanas atrás? O sea, y aquí es inevitable preguntarse, o sea, ¿había indicios de corrupción pero el gobierno se los guardó? ¿Y recién ahora reconoce esos indicios de corrupción cuando salta el escándalo? Una o dos. O resulta que ahora salen a decir esto porque no queda de otra. ¿Qué mismo? Terminan confundiéndonos a los ecuatorianos. Yo al menos estoy confundido, ¿no? ¿Ah? Yo estoy confundido. Al presidente, pues es evidente que no le gustó la pregunta que le hizo Carlos Vera en su momento. Creo que el presidente no se esperaba que Carlos Vera le haga una pregunta respecto de Hernán Luque. Porque como digo, Hernán Luque no es que era un funcionario de esos muy mediáticos
que está permanentemente en los medios o permanentemente expuesto, más allá de la naturaleza de su trabajo, que es la cabeza de las empresas públicas, donde manejan un montón de plata, pero miles de millones de dólares. 3 empresas públicas. Hoy vamos a tener al gerente de Flopega acá, para que un poquito entiendan la cantidad de plata que se mueve en las empresas públicas. Es un montón de plata. Y hay una cabeza que es el gerente del ENCO, pero poco mediático. Entonces, hace semanas pasó de agache. No sé por qué se fue, dígame usted por qué se fue. La gente se va porque se quiere ir, dijo el presidente hace varias semanas. Y ayer el presidente dice que él dispuso que le pidan la renuncia. Que además, yo insisto, a mí me causa escozor cuando, si es que hay un funcionario sobre el cual hay dudas o señalamientos por posible corrupción, en lugar de votarlo, de despedirlo, de destituirlo como corresponde, pide la renuncia. O sea, perdónenme, pues si es que hay un funcionario corrupto o sobre quien hay certezas o serias dudas de corrupción, vótenlo, destituyanlo y transparenten las cosas. Es lo que yo siento. Y aquí no se trata de que hay que dar palo, porque no va por ahí la cosa. Se trata de aspirar a que el gobierno, legítimamente por cierto, se defienda, porque está en obligación de defenderse y tiene su derecho, pero con argumentos sólidos. No diciendo y luego desdiciéndose. Entonces el presidente, yo sí siento que sobre esto, el presidente queda debiendo una mayor explicación. Porque si tenían evidencias de posible corrupción por las cuales decidieron sacarlo a Luque del cargo, díganlas, pero díganlas en su momento. Pero juegan a quedarse calladito. Además, un tema adicional. Señor Luque no es que era un desconocido para el presidente de la República y su entorno. Hernán Luque fue parte del banco del cual Lazo fue durante buena parte de su vida presidente ejecutivo. El presidente ayer le dijo a Milton que no lo conocí, que no había trabajado con él. La pregunta sería, ¿quién lo puso a Luque? ¿Lo puso el presidente o lo puso su secretario de la administración, que también era es uno de los personajes más cercanos dentro de su actividad privada? El presidente dijo eso. El señor Luque fue ejecutivo de uno de los más importantes bancos de este país, del cual el presidente de la República es accionista, es uno de los principales accionistas, y del que el presidente de la República fue presidente ejecutivo hasta el año 2012, que dejó el banco para dedicarse a la política. Entonces no es que el señor Luque era un advenedizo que por ahí le pusieron, no es que algún asambleísta le propuso el nombre de Luque para que ejerce las empresas públicas. Me captan el punto. Entonces, yo sí siento que aquí hay que administrar la sinceridad. Espérenme un segundo que aquí, que se me quedó congelada la imagen del TikTok, ahora sí ya la descongelé. Acá, por ejemplo, alguna interacción. Gracias, Jeff. La verdadera razón, y lo dijo ayer, es la pugna por la contratación de seguros, que se investiguen los procesos en el Ministerio de Defensa más de las empresas públicas. Esta cosa tiene que ser transparentada. O sea, yo creo que hay que dejar los mensajes parciales y decirle al país realmente qué es lo que está pasando. Y yo no sé cómo el gobierno le va a explicar al país. Seguramente ya no les gustará lo que uno está diciendo y lo que ayer se viralizó en redes. No les ha de gustar. Yo les sugiero que administren un poquito la sinceridad y que reconozcan que se equivocaron. Y que sean absolutamente sinceros con el país. ¿Cuál mismo es la explicación? ¿La que dio ayer Guillermo Lasso a Milton Pérez?
o la que le dio semanas atrás Guillermo Lasso a Carlos Vera? ¿Cuál mismo? ¿Cuál mismo? Hace pocas semanas, cuando no estallaba el escándalo, Luque se fue porque la gente se quiere ir, la gente se va. Ahora el presidente dice, ordené que le pidan la renuncia porque no sentía confianza en él. Y luego en la entrevista dice, por torpe. Y ojo, una cosa es la torpeza, otra cosa es la corrupción. Ya. Ahora, torpe y corrupto, imagínense ustedes esa combinación en un funcionario. Torpe y corrupto. Pero yo no creo que el corrupto sea torpe, a no ser que, de verdad. El corrupto más bien es vivísimo. Vivísimo. Porque sabe dónde esquilmar los recursos del Estado, dónde robar. Corrupto es vivísimo. Pero acá dice torpe. Mi pregunta es, ¿torpe o corrupto? ¿O torpe y corrupto? ¿Cuál de las dos? Hay que explicar con mayor sinceridad. Y se están quedando de año. Están quedándose de año porque no saben cómo explicar las cosas. No saben además cómo explicar el papel de Danilo Carrera. Yo, como les decía la semana anterior, está claro que Danilo Carrera no es funcionario, no es servidor público, no está enrolado, no es que ha sido nombrado. Pero la gran pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es, ¿el economista Carrera está o no omnipresente? ¿Qué papel juega Danilo Carrera en el gobierno del presidente Lasso? Ayer el presidente Lasso, frente a la pregunta recurrente que hemos hecho, que le hicimos el otro día al ministro de Gobierno, que le han hecho otros colegas igualmente al ministro de Gobierno y otras autoridades, que le han hecho también al presidente de la República, no saben cómo explicar la presencia de Danilo Carrera en una delegación oficial. Ahora dicen que no era una delegación oficial, sino la delegación empresarial. ¿Qué dijo el presidente sobre Danilo Carrera, Roberto Carlos? Escuchemos. ¿Conversado con Danilo Carrera? ¿Qué le ha dicho él siendo de él? Mire, no he conversado con él, como usted sabe, he estado en Davos la última vez Pero que lo vi. telefónicamente... No hemos conversado telefónicamente. ¿Usted cree ciegamente en él? Mire, que él asuma su responsabilidad. Pero más allá de todo, sabemos la relación que usted Sí, tiene. yo tengo una gran el afecto relación que con tiene él, tengo un toda la gran vida. afecto con él, pero mi responsabilidad con los ecuatorianos me obliga a decir con claridad que mi obligación es defender la integridad de mi gobierno y mi integridad como presidente de la República. Danilo Carrera estuvo en Washington en la comitiva que visitó al presidente Biden. ¿Por qué? Danilo Carrera no ha estado en la comitiva oficial. Es costumbre histórica en todos los gobiernos del Ecuador que hay una delegación oficial y también hay un grupo de empresarios que acompañan al presidente de la República. Por ejemplo, yo acompañé la visita que hizo el presidente Sixto Durán Ballén a la China y al Japón, pero yo no era miembro de la comitiva oficial, simplemente junto con empresarios acompañábamos al presidente. Y este es el caso de Danilo Carrera, que junto con Rodolfo Vaquerizo Alvarado, Iván Vaquerizo Alvarado, Gabriela, perdón, que me olvidé el apellido de Gabriela Sommerfield, acompañaron al presidente de la República, pero no fueron parte de la delegación oficial y el Estado no corrió ni con un centavo de sus gastos. Volvamos a Hernán Luque. En el marzo de 2022, el entonces gerente de Flopec... Correcto. A ver, yo pregunto, ¿en serio el presidente Lasso no ha hablado con Danilo Carrera? Verán que esto pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas la Posta hace la primera publicación. En 2 semanas no ha hablado el presidente con Danilo Carrera. ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea, estamos hablando de su cuñado, que además es un hombre muy cercano a su vida personal y a su vida empresarial. Tal vez el hombre más cercano, fuera de su entorno familiar. El hombre más cercano a la vida del presidente Lasso. ¿En serio el presidente Lasso no ha hablado con Danilo Carrera? ¿En serio? Dice, estuve en Davos. Por Dios. Ahora en pleno siglo XXI tenemos las comunicaciones de todo tipo. El WhatsApp o cualquier sistema de mensajería.
Ya no se precisa las comunicaciones carísimas con teléfonos satelitales. Ahora es con un WhatsApp. Llamada de WhatsApp inclusive si es que no quiere gastar el roaming internacional. Pero no nos digan que el presidente Lazo no ha hablado con Danilo Carrera. Pues en serio, yo estoy sorprendido de esa respuesta. O sea, no puedo concebir que el señor presidente no haya conversado con su cuñado, un hombre muy cercano a él, sobre un hecho que merece ser investigado. Y sobre el que Danilo Carrera tiene el legítimo derecho de defenderse, sin duda, sin lugar a dudas. Pero esta respuesta a mí me parece igual de compleja que la anterior, que no ha hablado con Danilo Carrera, siendo un hombre tan cercano a él y estando su nombre, el nombre del economista Carrera, en el ojo del huracán. Administren la sinceridad, autoridades. Presidente Lazo, autoridades, administren la sinceridad porque el país necesita saber la verdad. Presidente Lazo, no basta que aunque usted insista en que no hay una estructura delincuencial en su gobierno. No basta que aunque usted diga que lo de Luque es un tema aislado. No basta. Se requiere profundizar en la explicación, hasta para su propio beneficio, señor presidente. Hasta para su propio beneficio, porque queda la duda. Si usted no transparenta la información, va a quedar la duda. Si usted no le dice al país cuáles fueron las incorrecciones por las cuales usted ordenó que le pidan la renuncia a Hernán Luque Lecaro, está alimentando el rumor y la duda. No está contribuyendo a la transparencia, señor presidente. Es la única manera. No basta con el discurso y con las frases cliché, armadas previamente. No basta con las baterías de tweets. No basta. Hay que profundizar en la explicación y decirle, a Luque lo sacaron por torpe o por corrupto, o por las dos. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las incorrecciones que le detectaron a Hernán Luque? ¿Y por qué en un primer momento no reconocieron que a Luque le detectaron la torpeza y o corrupción? Administren la sinceridad. Es fundamental para entender lo que está pasando y para que nosotros, como ciudadanos, sintamos que nos están diciendo la verdad. No a este periodista, sino al país. Es apenas un comentario, como siempre digo, de quien les habla. 7:11 de la mañana, gran visualización que tenemos de esta hora. Póngame la música de fondo, por favor. A ver, ya mismo las entrevistas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.